Ya, ya Ahí estuvo. está. Ahí está. A veces no sé qué es lo que le pasa, no funciona como en la primera, a lo que uno quisiera. Bueno, pues entonces ya se dan cuenta que lo que hemos caminado hasta el día de hoy en este tema de la teología es que hay todo un proceso histórico crítico para entender el texto, o sea, para entrar al mundo de la teología, ¿verdad? Al mundo bíblico. Que decir, hablar del mundo bíblico es entrar como a otro, ¿qué dijera yo? Como con otra actitud, con otra mentalidad. No podemos leerlo de una manera fundamental. Entonces habíamos visto en la historia todos esos procesos y lo que vimos finalmente fue la teología. Ahora vamos otra vez a entrar nuevamente a la historia, pero viéndolo desde otra perspectiva, ¿verdad? Cómo el cristianismo va desarrollando este tema de entrar al texto. No, ya vimos en la historia que los textos fueron tradiciones orales antiquísimas. Vimos que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Hechos de los Apóstoles que se está leyendo todos los días, vamos a poner ese ejemplo. No es que nosotros vamos a leer Hechos de los Apóstoles o cuando estamos en la liturgia lo vamos a escuchar como algo como un relato histórico en el sentido que hoy entendemos por historia, que nos están contando cosas totalmente, sucesos que sí han sucedido en la historia, pero que ya están escritos con una función interpretativa. Están en la historia, pero ya entran con una función. Hoy, por ejemplo, hoy, ¿qué es el mensaje de hoy que nos quiere decir al final de cuentas Hechos de los Apóstoles? Bueno, que Pablo ayer hablaba que estaba en el Areópago, en Atenas, y bueno, o sea, él utiliza todas sus herramientas para inculturizar, para llevar el Evangelio, la buena noticia, a otra cultura. Entonces él observa, es un hombre observador, ve que es un pueblo religioso y ve ahí un espacio y aprovecha ese espacio para anunciar, para denunciar también. Y vemos la reacción un poco bochornosa, ¿verdad? Porque hablar de que Jesús muerto y resucitado hasta el día de hoy no es un bonito mensaje. La gente no lo comprende. Han pasado no muchos años, pero es otra cultura, es otra mentalidad, son los griegos. Entonces tienen otro concepto. No va a ser fácil. Sin embargo, a pesar de eso, algunos un poquito, no tal vez por el discurso, sino tal vez tienen la capacidad de ver un poquito más allá, entonces logran tener un proceso, ¿verdad? Que sería de conversión. Y hoy entonces nos sigue hablando más o menos de algo parecido, pues él está en esa acción en Corinto de evangelizar un puerto, ya esos cursos ya los llevamos nosotros, y entonces vemos de que, ¿qué nos dice el mensaje hoy cuando nos da toda esa narrativa? Dos cosas muy sencillas. Él se dirige a los paganos, los judíos no aceptan el mensaje, y ahí encuentra a dos personas que un poquito entran en el proceso de conversión, pero aquí hay una cosa interesante. Compartían el mismo trabajo, o sea, hacían carpas, tiendas de campaña. Y es que ella nos va introduciendo una cuestión. La evangelización es una vocación que se vive desde la experiencia de Cristo, eso es lo que hemos visto con Pablo, pero él no se va a ganar la vida con eso. Entonces, ya más adelante va a contar él cómo él alquila una casa, él trabaja, y eso también lo va a contar en unas cartas, donde él va a decir, yo no he querido ser carga para nadie,
yo estoy trabajando y pues mi trabajo no es justamente de esto, no genero yo, al contrario, por llevar el mensaje de Cristo, expreso, golpeado, expulsado, y para ganarme la vida, pues tampoco ustedes me mantienen, sino que yo trabajo y él alquila su casa. Entonces va poniendo un lineamiento. Hechos de los Apóstoles pareciera que nos va dando como que esas comunidades eran como ideales, un poco así, pero entre líneas nosotros podemos ver que hay una serie de dificultades porque las cartas están escritas por problemas concretos. Y cuando hay narraciones dramáticas como la muerte de Sáfira y todo eso, también es que son situaciones comunitarias que está viviendo la comunidad. Entonces nosotros no tenemos que quedarnos con un tema fundamental, pero todo eso se desarrolló hace 2000 años. Luego se puso por escrito, ya ustedes vieron en los procesos del Evangelio, pero hasta ahí quedamos, ¿verdad? Porque luego la iglesia, pues con sus concilios, tratando de llevar el acuerdo de cómo debía de interpretarse, de cómo debía vivir la comunidad, todos los concilios tenían esa función, hasta Vaticano II. Luego nosotros tenemos el tema de las conferencias episcopales, que su único objetivo era que cada continente entendiera el Evangelio desde su cultura, costumbres, desde su idiosincrasia. Entonces las conferencias tenían el objetivo de que los obispos se reunieran, hablaran de los problemas y poder también, eran unos pequeños concilios, pero cada quien en su continente. El objetivo era llevar Vaticano II a cada continente y abrir las mentes. Ese proceso de Vaticano II pues empezó aquí, en el siglo XVIII. Entonces, ahí es donde empieza, pero la iglesia estuvo bastante hermética a que se diera todo ese estudio de indagación en relación a la escritura. Entonces aquí dice, por ejemplo, en el siglo XIII, dice, menciona aquí, la escolástica se van distinguiendo estudios, ¿verdad? Que van haciendo algunos comentarios, algunos comentaristas, ¿verdad? Directo en relación a la Sagrada Escritura. Entonces se van recapitulando, se van haciendo sistemáticos, o sea, sistemático como un sistema, un orden del conjunto de la revelación para hacerla comprensible. Pero fíjense, no solo comprensible intelectualmente, sino que haya implicaciones en la vida. Eso es en el siglo XIII. O sea que la institución, la iglesia madre, por decir así, ya como la grande, pues va haciendo todos esos esfuerzos de ir haciendo comprensible. Fíjense que en este siglo es, y los más adelante después, ¿verdad? Es donde todo esto que en la escolástica y toda esta parte de Europa y el renacentismo, es donde se van a utilizar todas las artes desde el siglo XIII para adelante para echar mano del arte, de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, para llevar el mensaje, para llevar la revelación e implicarla en el pueblo. Entonces, con el renacimiento y la aparición de las corrientes protestantes, donde ellos realmente se basan solo en la escritura, entonces aquí es donde va a empezar una complicación, por decir así, a nivel humano. Porque aquí con Lutero pues va a haber una reacción. Todo esto que se había utilizado desde el siglo XIII, echando mano con las artes, la música, para enriquecer la liturgia, para hacerla más comprensible, entendiendo el signo, el valor del signo y cómo este signo y el símbolo nos debía llevar a la trascendencia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, las grandes construcciones de las basílicas, todas
con un sentido para arriba. Si ustedes ven, si ustedes han viajado, van viendo todos esos estilos que van para arriba. Ya desde que usted va caminando y va entrando, usted va viendo que ese es un espacio sagrado que no es original del catolicismo. Acuérdense ustedes que los lugares santos, el Sinaí, altos, los montes altos. Entonces vean ustedes las construcciones para arriba. Eso para que ya desde la vista usted se da cuenta de que el signo a donde usted va a entrar. Luego las gradas, usted va a ir en una especie de ascender, ¿verdad? De subir. Luego la cúpula, la formación, tenía que ver con el sonido. No había micrófonos, acuérdense, no hay electricidad. Entonces todo el arte tenía que ayudar para que la palabra resonara, pero no solo desde la comprensión, sino que se implicara en la vida de los pueblos. Entonces, las imágenes en relación con la escultura, tenemos a Miguel Ángel, a muchos más, tenemos la pintura de la Sixtina, todo eso tenía un objetivo, una finalidad pedagógica y didáctica, de hacer llevar esa revelación al pueblo que no sabía leer y escribir y que difícilmente iba a entrar a la escritura, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces música, arte, arquitectura. En el arte pues está la pintura, la escultura, la cúpula con el sonido. ¿Cómo se llama, por ejemplo, ese sentido de luminosidad en esas construcciones para que la vista, cuando el sol entraba sobre esos vitrales, pudiera entrar de distinta forma? Todo eso era para hacer vivir la liturgia, para hacer vivir la oración, el humo, el incienso, el olor. Si ustedes se dan cuenta, iba implicado los 5 sentidos. En ningún momento la finalidad era que nos pusiéramos hincados ni con candelas delante de ninguna escultura, ninguna. Tenía una función pedagógica, didáctica, ante la incapacidad de llevar el texto al pueblo. Entonces, si ustedes han viajado, pues se van a dar cuenta que las puertas, las paredes, los vitrales, todo no, está hecho para que el pueblo pregunte, ¿y eso qué es? ¿Qué está pasando? Y entonces se ve la oportunidad de la catequesis. Pero con el Renacimiento y la aparición de los protestantes, ¿verdad? Pues, todo eso es como que se le quita valor a todo ese signo, a todo ese simbolismo, y con él al dogma, ¿verdad? Es decir, todo esto es invención de la iglesia. La iglesia se ha inventado todo eso, pero nosotros debemos saber que fue en función, no es una invención, sino, bueno, sí es una invención, pero no es así para inventar, ¿verdad? Así como tienen la originalidad pedagógica y didáctica de llevar este mensaje al pueblo que no sabe leer y de hacerle más comprensible un misterio pues reflexionado y vivido a lo largo de la historia. Entonces aquí es donde se intenta separar eso, el dogma y la iglesia, ¿verdad? Hasta el día de hoy incluso mucha gente dirá, sí, yo soy cristiana, pero no me gusta nada de la religión, nada de la iglesia, nada de eso. Eso entró aún dentro del catolicismo. Entonces se buscará darle más peso al estudio filológico. ¿Qué es eso? Al estudio del idioma, por ejemplo, del hebreo, del griego, su significado original, por qué se escribió, cuándo se escribió, para qué se escribió, se le va dando toda esa importancia, ¿verdad? Ya no tanto a lo especulativo, sino ya se va más a una ciencia literaria, ¿verdad? Para llegar básicamente al sentido original del texto. Entonces, todo este esfuerzo de los siglos anteriores se les va quitando la importancia. Fíjense que eso ha causado mucho daño, porque incluso los sacramentos son signos
signos de la presencia. Entonces, todo eso que se utilizaba, todo eso que se utilizó magistralmente para llevar el mensaje, eran signos. Pero ante la falta de catequesis, o sea, de formación religiosa, pues entonces se cayeron en los errores que hasta el día de hoy existen. No sé si van conmigo hasta ahí o hay alguna... Yo iba a comentar, hace unos años que estábamos en Hamburgo, en Alemania, y cabal, estaba el gran plaza de Martín Lutero, la iglesia de Martín Lutero, las estatuas. Yo personalmente, cuando entré, uno no sabía que era una iglesia católica o protestante, solamente porque uno entraba y era majestuoso, era lindo, altar, estatuas de la Virgen. Yo realmente me sorprendí mucho, y hablando con una de las personas que estaban allá, y estaba diciendo que, como está diciendo usted, que era como una devolución total, porque muchos, por ejemplo, hasta Martín Lutero era muy mariano. Claro. Pero a la medida que uno rompe y empieza a ser, no sé qué palabra, desobediente a la iglesia o que lleva la contraria, entonces era como una cascada de cosas que empezaron a de evolucionar, que ya, porque yo realmente estaba sorprendidísima, porque yo crecí bautista en una iglesia protestante, de lo cual la mayoría son muy austeros, como está diciendo usted. La iglesia es linda, pero las imágenes, las cosas pedagógicas, las pinturas no existen. Entonces, cuando yo entré, yo realmente me sorprendí a ver que parecía tanto a la iglesia católica. Era impresionante. Sí. Había el sagrario atrás del altar, pero estaba el presbítero, estaba, como yo le digo, estatuas de María. Bellísima la iglesia. Sí, sí, y es que lo que pasa es de que acuérdense que Martín Lutero era pues clérigo, entonces él sí tenía una reacción a abusos, y por supuesto que los sabía y los hay hasta el día de hoy. El tema es, digamos, en esta parte de la historia que uno tiene que comprender y también uno tiene que ubicarse, porque Vaticano II tuvo este esfuerzo, no tanto de quitar imágenes ni santos como decíamos anteriormente, aunque lo hizo, pero no es que era no es que lo hizo con la intención de quitar o como decían mis familiares darle de baja o no, es que no existían esos personajes porque había faltado, pues posiblemente sí, digamos el pueblo es el primero que dice que tal persona es santa, eso es cierto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan Pablo II murió? Pues la gente que estaba ahí dijo santo súbito, es el pueblo mismo el que es testigo que esta persona en su momento de su muerte pues está en la presencia del Padre, ¿verdad? Entonces es súbito ahí, de inmediato, es el pueblo. Pero luego la iglesia como madre, como institución, como maestra, tiene que avalar lo que el pueblo dice. Y entonces es donde va a recopilar información, se va a interesar, y es un proceso largo. Es un proceso largo. Pero todas esas cosas hay que entenderlas como necesarias para no caer en una serie de desórdenes que es lo que ha pasado con el protestantismo, ¿verdad? Porque se ha variado ya desde su origen, el seguidor de Lutero era Calvino, y Calvino pues inmediatamente también se separó de él por no estar de acuerdo. Permítame, solo voy a ver si es alguien que necesita algo. No, es que es el teléfono, pero a veces solo miro si es alguien del grupo que o no puede entrar o algo que pasa, pero no.
Entonces, fíjense que el problema cuando no se institucionaliza, o sea, cuando hablamos de institución, hablamos del mal menor. Porque cuando esto no está organizado en forma sistemática, tiende a terminar, a desaparecer, o si continúa de forma muy desordenada. Y con ideas todas muy confusas, que es lo que pasa con el protestantismo, ¿verdad? Se ha desarrollado de mil y mil maneras, porque desde el principio el cristianismo fue eso. Cada quien fue interpretando a Jesús de diversa manera. Cada comunidad, la de Corinto, la de Éfeso, la de Gálatas, cada una tenía una interpretación distinta. Pero entonces el esfuerzo del magisterio fue no ponerlas a todas uniformes, sino más o menos crear, pues, lo que decimos en el credo, un solo corazón, un solo bautismo, una sola, o sea, algo que donde nosotros pudiéramos comprender el misterio de la redención, ¿verdad? Y para poderlo vivir de una manera comprensible. Otra vez vamos con los dos pulmones, ¿verdad? O con los que se respiran, que decíamos la Iglesia de Oriente y la de Occidente como dos pulmones, y en la actualidad, pues la razón y la fe, que son dos herramientas que se necesitan. Entonces, pero cuando todo esto no se va explicando en su momento, a pesar de que se hizo el esfuerzo de organizarlo, no se pudo desarrollar, ¿verdad? Entonces tenemos otro periodo, que es el tercero, de 1750 a 1875. Entonces aquí es donde ya la teología bíblica y la teología dogmática se va estableciendo como disciplina. Ya es un periodo donde el racionalismo ya no se puede evitar más, porque la razón va desarrollándose. Entra el iluminismo, el racionalismo, el cienticismo, ya, o sea, la humanidad va avanzando de formas distintas y la Iglesia tiene que ir pues dando cierta apertura. Volvemos otra vez, Vaticano II va a querer hacer eso, ¿verdad? Entonces el desarrollo de estas disciplinas bíblicas, como es la dogmática y la bíblica, pues tienen que irse como compaginando, porque justamente el protestantismo reacciona contra la dogmática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta teología dogmática hace un desarrollo y una interpretación desde Cristo. Entonces es todo un pensamiento, por eso entra ahí la filología y la filosofía. Filosofía, ¿por qué? Porque va el pensamiento, va desarrollando. Y luego el lenguaje, la lengua, con lo que se dijo, qué fue lo que se dijo, quién fue que lo dijo, cuándo lo dijo, en qué contexto lo dijo. Todo eso se va configurando. De tal manera, todo es con el objetivo de ser comprensible, ¿verdad? Y entonces, así dice, el desarrollo de esta nueva disciplina, teología bíblica, condujo a su división hasta este momento en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero eso también tiene que ver con un sentido pedagógico, porque ustedes se recordarán cuando vimos el tema de Pablo, que decíamos que cuando Pablo escribió sus cartas, cuando Pablo tuvo la experiencia del resucitado, solo estaba escrita la Torá. Y no toda en absoluta, ¿verdad? Tenían lo que tenían escrito. Y eso no se llamaba ni Viejo Testamento ni Antiguo Testamento, era la Torá, era la escritura de lo que ellos habían recopilado del monoteísmo, de la comprensión de ese pueblo que había avanzado en su reflexión, pero no solo especulativa, sino de propia experiencia que había ido vivido a través del exilio, a través de las invasiones, a través de los imperios poderosos. Pues ellos iban reflexionando su vida y su historia y la iban poniendo por escrito.
Y decíamos, cuando Pablo escribe sus primeras cartas, eso es lo que hay. Cuando Pablo habla de la escritura, ¿a qué se está refiriendo? Pues claramente se está refiriendo a la Torá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Y vemos dónde se desarrolla entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esa división. Acuérdense que ya parte de aquí, en este periodo, es donde ya va a entrar la imprenta, y ya con la imprenta, pues entonces va a quedar como más claro, ¿verdad? Las razones para este desarrollo y esta división se presentan de forma muy concreta, muy puntual. Diversidad de escrituras, eso ya hemos visto. Nadie fue un solo autor de todas las escrituras, hay una inmensa diversidad, muchísimo contenido, muchísima diversidad, muchísima historia, muchísimos. A tal punto que nosotros vemos el texto y en ese texto, como les estaba poniendo el ejemplo de Hechos de los Apóstoles, nosotros no solo vamos a tener una información de cómo se fue desarrollando las primitivas comunidades cristianas. También vamos a ir viendo sus complejidades, vamos a ir viendo sus dificultades, vamos a ir viendo cómo es que las mismas circunstancias van haciendo que se necesiten otros servicios. Todo eso lo tenemos que ir comprendiendo porque ahí está escrito, ahí lo dice. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que comprender no solo el tema de lo sagrado, sino también el tema de que fue escrito por humanos y están escribiendo desde su propia historia y desde su propio contexto. No sé si van comprendiendo todo esto, si van conmigo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esto hace de que al hacer este esfuerzo de ir descubriendo todas estas novedades, por decir así, que están relacionadas con la Biblia, pues no debería, ¿verdad? Pero de alguna manera el Antiguo Testamento se va como, aquí dice de evaluación, pero no debería, ¿verdad? Porque realmente es un proceso donde nosotros desde el Nuevo Testamento tendríamos que tener una iluminación mucho mayor del Nuevo Testamento, sin encontrar lo que ya hemos hablado tantas veces, que el Dios del Antiguo Testamento es un vengativo, es un castigador, es un esto, porque no es así. Ahí es donde nosotros no hemos captado que es desde la revelación de Cristo que nosotros tenemos que tener una mirada en el Antiguo Testamento. Ahora, claro que sí, que si nosotros empezamos a leer sin la persona de Cristo el Antiguo Testamento, pues sí se nos paran los pelos porque es una imagen totalmente diferente, ¿verdad? Distinta a la que presenta Jesús. Entonces, pero eso tendría que ser para nosotros motivo de, ¿qué dijera yo? No solo de gran gozo, sino descubrir cómo Jesús verdaderamente nos revela quién es Dios. Y decir, bueno, sí, en todos los procesos de la historia se entendió de esta manera, pero yo les digo, pues eso es Jesús, ¿verdad? Moisés dijo, pero yo les digo, Jonás hizo, pero aquí hay alguien más que Jonás. Salomón tal cosa, pero entonces eso tiene que ser como muy iluminador y no tanto poner una diferencia, porque la diferencia, ¿qué quiere decir? Que en la antigüedad nosotros vamos a encontrar rasgos del contexto de la época, de la historia de la época, pero cuando está escrito ahí, está escrito de tal manera que lo que nosotros tenemos que descubrir es eso que Jesús nos está diciendo, esa misericordia del amor de Dios. Y la narración, pues la narración ha sido necesaria para llegar a ese relato de la misericordia del amor de Dios. Pongamos el ejemplo que poníamos hace 8 días del diluvio. Bueno, pues el pecado cundió. Si nos quedamos en la frase y le pesó a Dios, bueno, ya sabemos que según la revelación de Jesús, que Dios no se desdice, que Dios es inmutable, que Dios es otra realidad. Entonces esa frase está puesta ahí, claro que está puesta ahí.
es comprendida en ese momento, en ese contenido, en esa historia, en ese contexto de esa manera. Pero no es así, porque ya Jesús nos lo ha revelado de otra forma. Igual quien hoy quiera decir que la pandemia es un castigo, que por los abortos, que por la eutanasia, que por las esto, o sea, Jesús nos reveló otra cosa. Sí, pero es que en el Antiguo Testamento dice que Dios sí castiga porque el pecado se... Bueno, ok. Entonces, si nosotros no queremos dar ese paso de la comprensión desde la revelación de Jesús, entonces dice uno, pues no, Dios no castiga. Y a veces vamos a encontrar todavía, ese es un tema de Vaticano también, pero vamos a encontrar que algunas situaciones que a veces desde la misma institución, pues el mismo Papa ha tenido que corregir, ¿verdad? Porque pues no es así. Y, perdón, Mercedes, una pregunta. Cuando estamos viendo los diapositivos, saltamos de número 72 hasta estos 75. No, ay, yo me salté hasta ahí. Ajá, no vimos el 73 ni 74. Ok, este es el 73. Hablábamos de esto. Hablamos de, por eso fue de entonces, está esa. Ajá, pero saltamos. Ok, yo solamente que quería ver los diapositivos. Muy bien, perfecto, gracias, Gaily. Ok, entonces aquí está el primer periodo. Sí, es que como yo les hablé de esos periodos, pero sin ponerles la diapositiva. Exacto, gracias. Entonces tenemos el primer periodo que es de 1550 a 1650 y que tenemos esta reacción protestante. Entonces se trata de consolidar el pensamiento religioso. Vemos entonces lo que dijimos de la teología bíblica, que se va volviendo más sistemática, como en orden, y ahí es donde los dogmas van teniendo una fuerza, ¿verdad? Muy, muy grande dentro del catolicismo, a tal punto que todavía se dice un poquito hoy, solo en la Iglesia Católica hay salvación. Eso todavía ya con menos fuerza, pero todavía está ahí. Entonces tenemos aquí a ciertos biblistas muy interesantes alemanes, casi todos, ¿verdad? Que van a tener reacciones y están estos nombres, ¿verdad? Raus, luego tenemos, aquí no menciona Bullman, tal vez lo menciona más adelante. Y estos pues van a ir abriendo la puerta del estudio crítico literario. Luego tenemos el otro periodo que es donde la Biblia se modeló dentro de la forma de una narrativa histórica. Y aquí los dogmas van no desapareciendo, porque nosotros todavía los tenemos, ¿verdad? Pero de alguna manera no todo el mundo pues comulga con ellos, ¿verdad? Su caracterización se determina por el paso de una orientación dogmática a una histórica. Y es el tema, por ejemplo, todo el tema de los concilios tiene que ver con Cristo, incluso aunque se trate de María, pero todos tienen que ver con Cristo. Es por Cristo que María es asunta al cielo. Hay un tema, por ejemplo, muy interesante en este periodo que ellos exigen cuando ellos dicen que es solo la escritura. Dicen, bueno, ¿dónde dice que María es asunta al cielo? ¿Dónde? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que pues tendrá estos otros dogmas, otras características? Entonces, sin ir muy lejos, y aunque Pablo jamás habla de María, solo dice que Jesús nació de mujer, no dice el nombre, pero hay, por ejemplo, un versículo que dice que el que vive y muere con Cristo, resucita con él y reina con él. Eso lo dice Pablo. Entonces, claramente, si alguien vivió, siguió y murió, no físicamente con Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero por ese proceso, pues obviamente resucita con él. Eso lo dice Pablo. Entonces, ahí es donde la teología ha dado la interpretación a darle lugar a María que le ha dado, ¿verdad? Y que entonces resulta el dogma, María asunta al cielo.
aunque haya sido un dogma de 1950. Pero entonces aquí estos dos movimientos culturales tienen con el sentido de la piedad, pero la piedad va dirigida con este señor Spener, también es alemán, y el iluminismo, que ya también les había mencionado, donde viene toda la razón y toda la inteligencia a darle claridad a al tema bíblico. Y este periodo que era el que anteriormente habíamos hablado. Y entonces ya nos tocaba este cuarto periodo. Se confronta la disciplina de la teología del Antiguo Testamento con una nueva vértice, teología del Antiguo Testamento eclipsada por la historia de la religión de Israel. ¿Cómo pueden entender este periodo? Pues este periodo que va hasta el siglo pasado, ¿verdad? Hasta principios del siglo pasado, pues tiene diversas características. ¿En qué consiste el eclipse de la teología del Antiguo Testamento con la nueva vertiente, ¿verdad? Teología del Antiguo Testamento eclipsada por la historia de la religión de Israel? Bueno, básicamente la historia de Israel, religiosa de Israel, es monoteísta. Esa es la característica de aquel grupo nómada del desierto que había pasado muchas situaciones diversas en su historia. Había sido nómada antes, luego había pasado hambrunas, luego se había establecido en Egipto, como irse, bueno, tuvieron una situación de esclavitud, luego son liberados. Todo ese proceso de salvación que tuvo este grupo, porque hasta con Moisés y en el Sinaí se vuelve pueblo, ¿verdad? Toda esta religión, luego nosotros ya desde el cristianismo, lo que les decía anteriormente, le vamos a dar una interpretación diversa. Se presenta el reemplazo de la presentación sistemática, conceptual del Antiguo Testamento, o sea que eran conceptos, sistemas, conceptos, como hoy, hasta el día de hoy ellos lo estudian, literal lo que dice ahí, pero hay una gran diferencia y por eso anterior